Bien, como dijo Xavi, voy a hacer todo la serie del aposento alto, que va desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17. La, la vez anterior habíamos visto del capítulo 13, versículo 1 al versículo 20, donde pues habíamos visto de que el Señor se humilló, ¿no? ante sus discípulos para lavarle sus pies. Y habíamos visto que esta labor era una labor humillante. No lo hacía cualquier esclavo, lo hacía el esclavo de menor rango, ¿no? Y pues el Señor decide enseñarles a sus discípulos para que, por diferentes motivos, ¿no? Primero, porque los amaba, porque también vemos que en un principio, al principio de este capítulo, vemos que el Señor sabía que su hora había llegado, sabía a dónde se dirigía, sabía que su muerte estaba pronto, era escasas horas para que Él muera pues, en la cruz. Y aún sabiendo esto, aún sabiendo cómo su espíritu se debe haber sentido en ese momento, se olvidó de sí mismo, se sacrificó a sí mismo para poder satisfacer una necesidad que sus discípulos tenían y probablemente que ni ellos se habían dado cuenta que tenían. Entonces, pues es cuando decide quitarse el manto y lavar los pies a sus discípulos. También para enseñarles que él como maestro, habiéndolo hecho, para que ellos también lo hagan, ¿no? Vemos que después se los dice y les dice que así como él lo había hecho, que ellos también lo hagan. También sabemos que esta muestra de amor no era un amor que se basaba en cuánto me das tú. Si tú me amas, yo te amo. Ese no era el tipo de amor que él estaba demostrando en ese momento. Era un amor que iba más allá. Era un amor que no se centra en sí mismo, sino se centra en el prójimo. Como decía, no se basa en la equivalencia, ¿no? Lo que este mundo prácticamente nos enseña es que cuanto tú me das, yo te correspondo. Ese no era el amor que Jesús les estaba demostrando. Porque también vemos en el versículo 18 que dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido. Sabía quiénes eran sus verdaderos seguidores, sus verdaderos discípulos, pero sabía quién estaba allí también, sabía quién le iba a entregar. Entonces él no amaba solamente a sus discípulos, ¿no? Su enseñanza no era solamente para demostrar ese amor desinteresado, ese amor que se da a uno mismo solamente a aquellos a los que había escogido, sino también con el mundo, ¿no? Aquellos que no creían en él. También sabemos que esto era una representación de lo que el Señor iba a hacer horas más tarde en la cruz del Calvario. Iba a pasar la humillación más grande, el horror de horrores, hasta, hasta morir en la cruz. Era una representación porque en la cruz Él iba a lavar todos nuestros pecados, iba a morir por nuestros pecados. Y en la cruz Él se humilló hasta lo sumo, por amor a nosotros. De ese es el amor que Él quiere que nosotros aprendamos, ¿no? Entonces, venimos de ese contexto, ¿no? Donde Él les está enseñando este amor y, y los quería preparar porque Él sabía que iba a partir. Entonces, se preocupaba por la necesidad de sus discípulos, ¿no? Sabía que Él iba a ser juzgado, iba a ser maltratado, escupido, torturado. Y, y quería preparar a sus discípulos también para esto, porque el que iba a estar ahí no era un simple humano, era el Dios, ¿no? Él era el que tenía las riendas de todo esto. Quería hacerles ver de que Él era Dios.
Y también quería prepararlos para lo que les vendría, ¿no? Ellos estarían encargados de la gran comisión y es lo que vamos a ver en este pasaje. Los siguientes capítulos son una muestra de amor inmensurable hacia sus discípulos. Jesús va a utilizar términos y frases muy íntimas de alguien que se preocupa por ellos, ¿no? En Juan 13:33 les va a decir hijitos, no le dice, hey, ustedes, o les trata con mucho cariño, con mucho amor, y se dirige a ellos de manera muy íntima. Pero dentro de este grupo de egocéntricos estaba uno que no era de los suyos. Nosotros sabemos que era Judas Iscariote, pero en ese momento ninguno del resto de los 11 lo sabía. Pero a diferencia de ellos, Jesús siempre lo supo. Así que vamos a entrar en el pasaje que tenemos hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 38. Dice así la palabra. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Bien, he dividido este pasaje, tal cual como lo tenemos en la Biblia, en 3. Vamos a hablar de la primera traición, del versículo 21 al 30. Dice en el versículo 21, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu. La traición que se le acercaba no era algo fácil de digerir para él. La expresión se angustió en espíritu tiene la misma intensidad que podemos encontrar en Marcos 14:34, cuando Jesús está orando en Getsemaní. Literalmente les dice a Pedro y a Jacobo y a Juan, mi alma está muy triste hasta la muerte. En la Biblia de las Américas lo dice de la siguiente manera, hasta el punto de la muerte. Probablemente nos estemos preguntando, ¿por qué le angustiaría de tal manera si Jesús sabía que le iba a traicionar? Probablemente si hubiese
se hubiese preparado, ¿no? Para la traición, se hubiese, como nosotros en algún momento, cuando sabemos que alguien nos va a herir, pues nos alejamos, ¿no? Jesús sabía que le iba a traicionar, pero pongámonos un momento en el lugar de Jesús. Habían pasado 3 años en los que había estado con esta persona, había compartido pan, habían pasado tiempo juntos, habían bromeado, habían hablado, seguramente de temas muy profundos, y en ellos se había formado una amistad, o al menos de parte de Jesús. Ahora, si nosotros estuviésemos en su lugar, no sabríamos que Él nos iba a traicionar. Y para nosotros hubiese sido una sorpresa y una sorpresa muy dolorosa, segurísimo. Pero Jesús sí que sabía que le iba a traicionar. Desde el momento en que lo eligió, Él sabía que Él le traicionaría. Y aún así, sabiendo que le traicionaría, no se alejó, mas compartió pan con Él, pasó tiempo con Él. Jesús nos está diciendo que la traición no es una excusa para amar a tu prójimo. Si el hermanito te ha hablado mal, el Señor te diría, aún así ámale. Si en el colegio, Señor, me fastidian, me insultan, se burlan de mí, Él nos diría, aún así ámale. Señor, mi marido, mi mujer, no me ayuda en casa, no demuestra amor como a mí me gustaría. Y Él nos diría nuevamente, aún así ámale. Ahora podríamos pensar de que Judas lo traicionó porque no era de sus ovejas y porque no era de los suyos, entonces le resultaría fácil traicionarle. Pues déjame decirte, hermanos, que que Judas no fue el único que le traicionó. De cierta forma, los demás también le traicionaron, los 11. Pedro le negó, y de cierta forma esa es una traición. Y los demás, cuando vinieron a arrestarle, literalmente dice que huyeron, dejándole solo. ¿Dónde estaban esos 11 cuando arrestaban al Señor? Entonces, preguntémonos nuevamente, ¿por qué le escogió si sabía que le traicionarían? La respuesta la tenemos en Juan 13:18. No hablo de todos vosotros, dice, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Dios ya había decretado de que Jesús moriría en esa cruz y que padecería todo el sufrimiento que conllevaba eso por amor a nosotros, y que el desencadenante para que todo eso sucediera sería Judas. Dios conocía el corazón de Judas, por lo tanto, Jesús también le conocía. Sabía que el tesoro en el corazón de Judas era el dinero. Vamos a leer Juan 12, del 4 al 6. Dice, entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo, ¿por qué no se ha vendido ese perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Esto es cuando María derrama el perfume a los pies de Jesús, ¿no? Para ungirle. Vemos que Judas está preocupado por lo que valía el perfume y no por el gesto que significaba. También probablemente lo que estaba en el corazón de Judas era el poder. Los judíos esperaban un rey que aplastaría el yugo del imperio romano. Y Judas, al ver que el Mesías que él tenía no era el Mesías que él esperaba, pues trata de sacar el mayor provecho y le vende por el precio de un esclavo, 30 monedas de plata. Jesús sabía todo esto y por eso le elige, porque sabía que por los deseos de su corazón le entregaría. Y así, Judas sería un instrumento para que el Hijo del Dios verdadero sea glorificado. Dios no le obliga a Judas a traicionarle. Hay que tener mucho cuidado con esto. Dice en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
Recordemos que Judas no era de los suyos, por lo tanto, no podía agradar a Dios. Judas no fue forzado a traicionarle. Judas quiso venderle por 30 monedas de plata, porque en su corazón su tesoro no era Dios, su tesoro era el dinero. Sin embargo, al traicionar a Jesús, él estaba cumpliendo con lo que Dios había decretado sin saberlo. Hermanos, a pesar de esta traición, quien estaba al control de todo era Dios. La soberanía de Dios estaba por sobre Judas. Él solo fue un instrumento que desencadenaría lo que Dios ya había decretado desde un inicio. Judas es enteramente responsable de su decisión, pero lo que él hizo estaba contemplado dentro de los planes de Dios. Vemos en Mateo 26-24, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Vemos que Jesús mismo dice que va según lo que está escrito de él. Estaba determinado que Jesús sería vendido, que sería escupido, que sería flagelado, que sería insultado, que se burlarían de él y que moriría en esa cruz. Por ti, por mí, por amor. Todo eso estaba determinado. Jesús sabía que Judas seguiría el deseo de su corazón para que de esa forma Jesús pueda llegar a la cruz. Y por eso le escogió. Y a pesar de saber todo lo que acontecería horas más tarde, a pesar de que sabía de la traición, Jesús se angustió en espíritu. Judas había escuchado sus enseñanzas. Judas estuvo cuando Jesús predicó el Sermón del Monte. Él escuchó sobre los tesoros del corazón y cuando dijo que ningún siervo puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. También sobre la parábola del mayordomo infiel. Judas estaba allí cuando Jesús dijo lo siguiente. En Mateo 26-24, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Esto es minutos, a lo más horas, antes de que se sepa, ¿no? de que él iba a ser, de que él le iba a entregar. O sea que no habían pasado minutos. Pongo un ejemplo. Si a mí mi madre me decía, como no termines de hacer tus deberes, te hago conocer a tu Creador, yo no me olvido hasta el día siguiente. Judas tuvo tiempo para arrepentirse. Pero cuando Jesús dijo eso, cuando Jesús dijo lo que está en Mateo 26-24, él ya había estado hablando con los jefes de los sacerdotes y ya había estado planeando entregarle. Y él había escuchado esta parte. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido y aún así no se arrepiente. En Mateo 26-14-16 nos dice uno de los 12 discípulos, el llamado Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les preguntó, ¿cuánto me daréis si os entrego a Jesús? Ellos señalaron el precio, 30 monedas de plata. A partir de entonces Judas empezó a buscar una ocasión oportuna para entregarles a Jesús. 10 versículos después de eso es que Jesús dice lo del de que el hombre, bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Ahora, 10 versículos. ¿Cuánto tiempo puede pasar en esos 10 versículos? Cada minuto tiene 60 segundos, pero decir, perdóname, Señor, perdona mis pecados, no toma ni 5 segundos. Judas no se arrepintió, como ya sabemos, se aferró a los deseos de su corazón, a sus ídolos, a su pecado, y ver ese corazón de piedra, ver esa rebeldía en su corazón, fue muy doloroso para Jesús. Como dije, nadie forzó a Judas a hacer lo que hizo, ni siquiera Dios. Dios no era un titiritero, no es un titiritero.
Él sabe lo que haremos, sí, porque es Dios y Él lo sabe todo, pero las decisiones que tomamos son enteramente nuestra responsabilidad, así como la decisión que tomó Judas. Y eso sería tan doloroso para Jesús que angustiaba a su espíritu. Entonces, Jesús va a lanzar la primera bomba. Sabemos que ninguno de ellos sabía quién le iba a entregar. Entonces Él dice, de cierto os digo, en verdad os digo, amén os digo, que uno de vosotros me entregará. Jesús, vamos a ver cuál es el motivo por el que Jesús había dicho esto. Ciertamente no lo era para quitarse un peso de encima como lo hacemos nosotros muchas veces, ¿no? Estamos angustiados, estamos desesperados y necesitamos hablar con alguien y decírselo para de alguna manera descargar el peso en nuestro corazón, no el peso sobre nuestros hombros, para sentirnos de alguna manera un poco mejor. Pero Jesús no lo hizo por esta razón. Tampoco lo hizo para poner nervioso a sus discípulos, ¿no? Y para que se arreglen entre ellos y para que encuentren al culpable, ¿no? O para que hagan alguna investigación y sepan quién era. El por qué lo hizo lo tenemos en el versículo 19. Dice la palabra, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Que yo soy quién? Habíamos visto que cuando dice esto, se refiere a que Él es Dios. Ahora imaginaos cómo se sentirían los discípulos en ese momento cuando cae la primera bomba, ¿no? Juan dice más adelante que se miraban unos a otros. En el siguiente versículo es donde nos dice, los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos. Perplejo quiere decir dudoso, incierto, irresoluto, confuso. Los demás evangelios nos ayudan a darle una mejor percepción al impacto que tuvo esta noticia en el grupo apostólico. En Lucas 22-23 nos dice que se pusieron a discutir entre sí sobre quién haría esto. En Marcos 14-19 nos dice que se entristecieron y uno a uno le preguntaban a Jesús, ¿acaso soy yo? En Mateo 26-25, Judas mismo le pregunta, ¿acaso soy yo, rabí? Y a lo que Jesús le responde, tú lo has dicho. Como dijimos, Jesús sabía que Judas era el traidor, pero no era el momento de desenmascararlo aún. Entonces, después de la primera bomba, entra el efusivo, el que no se podía quedar callado. Pedro simplemente no podía quedarse callado ante semejante noticia. Él no podía estar tranquilo luego de haber escuchado el notición que le acababan de soltar. Él tenía que saber quién era. Seguramente no quería causar, porque como vimos estaban discutiendo y no quería causar más pleito de lo que ya había. Y entonces lo que va a hacer señas, ¿no? Va a buscar a Juan, porque para los que no sabían, dentro del grupo apostólico había lo que se conoce como el grupo más íntimo, ¿no? El VIP del grupo apostólico. Eran los más íntimos de Jesús y estos son con los que se van ahora a Getsemaní y son los mismos que entran a la casa de Jairo cuando resucita a la hija de Jairo. Estamos hablando de Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, ellos eran muy íntimos. Se conocía la intimidad entre ellos. Era el inner circle de los 12 apóstoles. Entonces, Pedro, sabiendo la intimidad que tenían entre ellos, le hace señas a Juan, ¿no? Porque Juan estaba cerca de Jesús, estaba recostado al costado de Jesús, nos dice en la palabra, y le hace señas, ¿no? Como, venga, espabila, pregunta, ¿no? Entonces, Juan no se queda corto y se acerca, bueno, está al costado del Señor y le pregunta, Señor, ¿quién es? Seguramente bajando la voz, ¿no? Para que los demás
no escuchan. Y el Señor le responde lo que leemos en el versículo 26. A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, hermanos, tenemos que saber y entender lo que significaba este gesto. Por un lado, tenemos el significado cultural en aquella época. Se le ofrecía el bocado al invitado de honor. Era un gesto que demostraba respeto, afecto hacia el que lo recibía. Era un acto de amor. Jesús le estaba diciendo a Judas que le amaba. Por otro lado, también debemos entender que mediante ese gesto, Jesús le estaba tratando de decir a Judas que era la última oportunidad para que se pueda arrepentir. Le estaba brindando y le estaba haciendo ver que él le amaba y que lo que él le iba a hacer, su traición, no se lo estaba haciendo a cualquiera, se lo estaba haciendo a alguien que le amaba. Sabemos cómo continúa la historia. Judas, con toda la dureza de su corazón, acepta el bocado, rechaza el amor y la bondad de su maestro, y hay que ser muy arrogantes, muy hipócritas, para aceptar ese gesto de amistad y afecto, teniendo en mente de que le vamos a traicionar. De que él iba a traicionar a su Señor, ¿no? Que dicho sea de paso, no era su Señor en realidad, era todo lo contrario. A este punto, cuando él recibe el bocado, ya no hay vuelta atrás. Sus acciones le habían llevado al punto de no retorno. Para aquellos que han visto la película Interestelar, en esta película, al final de la película, ellos están pasando por un agujero negro, la nave está pasando por un agujero negro, y llega a un punto en que la fuerza gravitatoria es tanta que la nave ya no puede escapar y pues se mete al agujero negro, ¿no? Ese es el punto de no retorno. Su pecado le había llevado al punto en que él ya no tenía vuelta atrás, ya no tenía salvación. Y vemos en el versículo 27 que después del bocado, Satanás entró en él. Judas ya estaba perdido. Es más, estamos hablando de una posesión. El pecado en el corazón de Judas lo había llevado hasta este punto. Pero a pesar de que el que habitaba en el cuerpo de Judas era Satanás, y el que tenía el control era Satanás, vemos que el que ordena, el que tenía el control de todo en esa situación y de todo lo que estaba sucediendo, era el soberano, el Hijo de Dios verdadero. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Se aprecia la autoridad que tiene sobre Satanás. En Mateo 26:16 nos dice que Judas buscaba la oportunidad de entregarle. Ciertamente no lo sabía a ciencia cierta cuándo lo tenía que hacer. Por eso Jesús le dice que se apresure y que lo haga antes. El que tenía las riendas de todo esto era él. Jesús no era una víctima de todo lo que iba a pasar. Él era Dios y por lo tanto, él era el que estaba al mando de la situación. Él es el soberano. Cuando Dios dice ya, es ya. Jesús no le dice, estoy listo, cuando tú quieras, nos vamos. Jesús le dice, hazlo ahora. Si hemos tenido respeto por nuestros padres y vivíamos bajo su techo, seguramente hemos estado en una situación parecida. Cuando yo estaba jugando afuera y mi madre decía, Claudio, adentro, a cenar o a hacer los deberes, pues tenía que obedecer, ¿no? Y si te lo dice el maestro, si te lo dice Dios, pues con mucha más razón. Pues imagina la autoridad que tiene Dios sobre Satanás para que después de dicho esto, él haya salido de la habitación nada más al terminar el bocado. Juan seguramente al ver esto, porque es el que le pregunta quién es y a él le dice, al que le dé el bocado él es, seguramente él iba atando cabos y se iba haciendo una idea de quién era y de lo que iba a pasar, de lo que estaba pasando en ese momento, pero a ciencia cierta seguro que no lo sabía. Pero seguramente lo sospechaba. Como podemos ver más adelante,
dice los demás, dice, ninguno de los que estaban a la mesa entendían lo que acababa de pasar, ¿no? Lo que les había dicho, lo que le había dicho Jesús a Judas. Ellos entendieron que era otra cosa, porque Judas era el tesorero de los dos, entonces él tenía la bolsa, él era el que pagaba la comida, el hospedaje, y él era el que daba la limosna a los pobres. Entonces ellos pensaban que Jesús les decía, que les estaba hablando de esto, ¿no? De que dé la limosna a los pobres, o de que, como estaban en la Pascua, de que compre lo que ellos necesitaban para la Pascua. Entonces ninguno de ellos había entendido lo que estaba pasando en ese momento. Judas, luego de tomar el bocado, sale inmediatamente y luego dice que era de noche. En el versículo 30, al final del versículo 30. Y esta expresión es bastante obvia porque ellos estaban cenando, ya el sol se había ocultado. Entonces, ¿por qué interesa saber de que era de noche? Obviamente la celebración, como dije, se realizaba cuando el sol se había ocultado, ya estaban cenando. ¿Qué sentido tiene decir algo que es obvio? Pues era de noche no solo porque se había ocultado el sol, sino porque Satanás iba a hacer de las suyas, porque tenía libertad para hacer lo que iba a hacer, porque la oscuridad que se extendía a medida que Judas, controlado por Satanás, caminaba en dirección a los sacerdotes con los que había hecho el trato, se extendía la oscuridad, ¿no? Sin embargo, a pesar de que las tinieblas se extendían, el que iba delante es el Cristo, porque Él es el que dio la orden. La semana pasada Samuel nos hablaba de la sobriedad, no de la bebida, sino del calmarnos en situaciones difíciles. Pues hermanos, saber que el que tiene las riendas para que Jesús pueda llegar a la cruz y se cumpla el plan de salvación es el mismo que lleva las riendas del mundo. Que nada pase sin que Él lo sepa. Nuestro Padre es el que tiene el control. Y esto nos debería ayudar. Ninguno de los que estaba sentados a la mesa entendió que Judas era el traidor. Juan tenía una idea. Judas fue amigo de Jesús y le traicionó, aceptó el bocado, seguramente con una mirada muy desafiante e hipócrita, y salió a consumar su traición. Y Jesús lo supo. Jesús vivió su ministerio sabiendo que Judas le traicionaría. Aún así le brindó su amistad, pasó tiempo con él, comieron juntos, tuvieron conversaciones, estuvo a su lado, le miró a los ojos, le enseñaba, le amaba hasta el último momento, como vimos en el versículo 26. Hizo este gesto para demostrarle su respeto y su amor, sabiendo que él le traicionaría. Si él amó de esa manera, ¿por qué no hacemos nosotros como él? ¿No nos hacemos llamar discípulos de Jesús? ¿No nos hacemos llamar cristianos, seguidores de Cristo? Si nuestros ojos estuvieran de verdad en Cristo, amaríamos al prójimo de esta manera. Jesús no te dice que ames solamente a los que son cristianos. Si bien hay una diferencia entre el amor que Jesús tiene por sus hijos, por los que son sus hijos, también demostró amor hasta aquel que horas más tarde le traicionaría. Si Él lo hizo, ¿cuál es nuestra excusa? ¿Por qué no amamos como Él ama? Vamos a pasar al siguiente apartado, que es la glorificación. Habiendo salido Judas de la habitación, el tono de la conversación cambia completamente. Cuando nosotros estamos intentando reparar algo, o por ejemplo cuando yo estaba entrenando y quería aprender algo nuevo, un tiro nuevo, lo que sea, practico, intento y hasta que no me sale lo que yo tengo, pues me sale esta expresión, ahora, ¿no? O cuando estás reparando algo y no te funciona, o conectando el móvil y no te carga y te das cuenta de que estaba desconectado y lo conectas y empieza a cargar y dices, ahora. Pues Jesús empieza en el 31, cuando se empieza a dirigir a ellos, dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Este ahora
Esta palabra denota una consecuencia. Quiere decir que lo que pasará a continuación es consecuencia de lo que acababa de pasar hace escasos segundos. Ahora es glorificado el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, perdón, ya que todo estaba puesto en marcha. Lo que empezaba como una gran tragedia, que era la traición de Judas, en el plan soberano decretado por Dios antes de la fundación del mundo, sería instrumento para llevar a cabo la demostración de amor y misericordia más grande que la humanidad haya podido conocer. Jesús, el Hijo del Dios verdadero, estaba a punto de ser objeto de la ira de Dios Padre, al recibir el castigo que debía ser para cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados. En la cruz del Calvario, Dios nos demuestra su amor hasta el fin, una muestra de amor que sobrepasa el de entendimiento humano. El pastor Sugel Michelin lo dice de la siguiente manera: esa cruz, que parecía una derrota vergonzosa para Jesús, no era otra cosa que el instrumento de su propia glorificación. Jesús nos da a entender con ese ahora que por fin cumpliría el propósito de su primera venida. Todo estaba en movimiento y él sabía que estaba a horas de su glorificación en la cruz del Calvario. Después de 33 años, llegaba el punto en el que sería glorificado. Y el inicio de todo esto era la traición de Judas. Uno de los objetivos del libro de Juan es demostrar la divinidad de Jesús. Es decir, Juan nos muestra a lo largo de su evangelio que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Dios encarnado. Entonces lo que sigue a continuación es una muestra de ello. Sabemos que el Hijo de Dios sería glorificado en la cruz, pero a su vez Dios es glorificado a través de ellos. Nos lo dice Jesús mismo en el versículo 31-32. El Hijo es glorificado, entonces el Padre también es glorificado. En términos simples, la glorificación de Jesús implicaba que Dios también es glorificado porque ambos son unos juntamente con el Espíritu. Jesús se dirigía a su glorificación. La cruz era el lugar donde demostraría este amor, y allí sería glorificado Jesús y el Padre. Cuando la justicia de Dios fuese satisfecha mediante el castigo de nuestros pecados que serían imputados en el Hijo de Dios, Jesús, habiendo echado a Satanás y así poniendo en marcha la traición, habiéndose quedado con los 11 que sí eran suyos, se puede dirigir a ellos para decirles lo que él tenía preparado. Les hablará sobre su salvación. Es una forma de él de despedirse. Así que les va a hacer promesas exclusivas para los que son suyos. Y no solamente para estos 11, sino que también para los que habrían de venir después de ellos, incluidos nosotros, la Iglesia Nuevo Pacto. Todo esto porque Él les amaba y quería demostrarles el tipo de amor con el que ellos mismos también debían amar. Un amor sin límites, un amor que no estaba limitado al que doy conforme tú me das. Todo lo que el Señor nos dice durante los siguientes capítulos nace del amor que tiene hacia nosotros. Jesús sabía que moriría en la cruz, que sería humillado, pero que también sería resucitado y exaltado, y que luego partiría para estar con el Padre, de donde había venido, y esto nos lo dice al principio del capítulo 13. Ya no estaría entre los suyos físicamente, así que empieza por transmitirle eso a sus discípulos. En el versículo 33 dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Se puede seguir palpando el amor del Señor hacia sus discípulos cuando les dice hijitos, y les dice que ellos le buscarían, pero que Él iría a un sitio donde ellos aún no podían ir. A ellos aún les esperaba un buen tramo de camino aún. Ellos debían llevar el Evangelio, entonces les dice que aún no podrán ir. Todavía tenían un mandamiento, todavía tenían un camino que seguir. Y les encomienda un mandamiento nuevo: amar como Él los amó. El mandamiento parece sencillo, pero ¿de verdad somos capaces de amar
con esa intensidad? ¿Es difícil? No, no es difícil. Yo creo que no es difícil. Es imposible. Nadie puede amar como Él nos amó. En algún momento fallaremos. Hemos escuchado esa frase que dice, te amo más que a mi vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado o incluso dicho esa frase cuando estamos enamorados? Probablemente sea más fácil hacerlo a tus hijos o por tus padres o incluso por tu mejor amigo o tu mejor amiga. Pero ¿podrías hacer esa demostración de amor por alguien que no conoces? ¿Qué tal por alguien que sabes que te va a traicionar? ¿Crees que el hermano que está sentado a tu derecha nunca te traicionaría? ¿Y que por eso podrías amarle mejor? Todos en algún momento te traicionarán, ya sea mintiéndote, riéndose de ti, insultándote, no necesariamente de manera intencional, ¿eh? Lo puede hacer sin darse cuenta, pero te herirá. Eso es seguro y es frustrante, tanto para el que lo hace como para el afectado. Pero hay una esperanza, del cual hablaremos un poco más adelante. Sin embargo, el mandamiento es claro. No te dice que ames si le conoces, no te dice que le ames si es un familiar, si es tu esposo o tu esposa, o si es cristiano. No hay opciones. Ama como Él nos ama. Y punto. Pero Señor, ¿para qué amar a ese nivel? 3 razones. Primero, porque Él nos amó así. Segundo, porque Él nos lo manda. No es un si tú quieres, es un mandamiento. Y tercero, porque eso nos distinguiría del mundo para que podamos ser reconocidos como cristianos. Así, en el versículo 35 nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Así el mundo conocerá que somos seguidores de Cristo. El mundo no sabrá que eres cristiano si te pones la etiqueta del pez en tu coche. ¿Saben a qué etiqueta me refiero, no? El pez de los judíos. Hace un tiempo yo iba conduciendo y el que iba adelante pues tenía en la parte trasera del coche el símbolo del pez pegado ahí. Y yo dije, ¡hala, un cristiano! Pues no, así no se reconoce a un cristiano. Tampoco se le reconoce por llevar una camiseta, una prenda con un versículo, y ni aunque fuese el de Juan 3:16. Así no se reconoce a un cristiano. Tampoco digo que está mal, ¿eh? Podéis utilizar y podéis poneros las etiquetas que queráis, pero eso no nos reconoce como cristianos. Dios le dio el derecho al mundo de juzgar si somos sus seguidores. Pero tú ama a ese compañero que te molesta, a ese compañero que te insulta, a ese jefe que te hace trabajar horas extras y te explota, cuando lo único que quieres es tirarlo contra la pared y decirle un par de cosas no muy buenas. Ama a tu esposo, a tu esposa, incrédula, a tus hijos que son incrédulos, a tus familiares que probablemente se burlen de ti por tu fe. Incluso ahí, cuando demuestres ese amor, ahí sabrán que somos cristianos. Y, y el mundo no lo entiende, no entiende este tipo de amor. Ese amor que no espera nada a cambio, para ellos es algo que no es posible. Y el consejo probablemente de ellos es que actuemos de forma contraria. Pero tú tienes que amar, porque es un mandamiento. Tienes que amar como Él nos amó hasta que Él venga. Y recordemos la primera promesa que nos hizo al inicio del capítulo 13, bueno, al final del primer pasaje que leímos, dice en el versículo
17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Nos dice bienaventurados, nos dice completamente felices, nos dice dichosos. Si nosotros amamos de esta manera, es que seremos felices y bienaventurados. Pero si tú quieres ser miserable y quieres vivir una vida desgraciada y amargada, actúa como el mundo lo hace. Ojo por ojo, diente por diente. Y serás la persona más miserable. El nacido de nuevo amará porque entiende de que fuimos amados antes cuando no lo merecíamos. Y sí, esto nos dejará vulnerables. La gente arremeterá contra nosotros porque no tendrá miedo de que de nosotros haya una respuesta. No nos tendrán miedo. Sabrán que no responderemos igual que ellos y vendrán a nosotros con odio, con insultos, pero de nosotros deben recibir amor y perdón. Es frustrante y difícil. No, difícil no, imposible. Pero hay una esperanza, como os lo decía, y la hablaremos más adelante. Jesús les acababa de dar la clave para poder vivir la vida, para que puedan vivir felices, para que puedan vivir dichosos. Pero por ahí alguien se había distraído con la lección y se había quedado con otra cosa. Y así pasamos a la siguiente tradición. Versículo 36. Entonces, no, ¿dónde está? Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Pedro, estando